Bueno, luego de disfrutar ese tiempo del bautismo y agradecer a Dios por estos momentos que nos llenan el alma, el corazón y que no sabemos cómo van a trascender también en nuestras vidas, pero es una linda fecha para marcar en el almanaque. Cada domingo nosotros nos reunimos aquí en la iglesia y en este año arrancamos estudiando el Sermón del Monte y luego pasamos al Evangelio de Lucas. Entonces hoy nos toca un pasaje en Lucas capítulo 9. Entonces vamos a seguir con ese estudio. Prometo ser breve porque ya venimos de alguna actividad, así que más de 1 hora y media no voy a hablar. Lucas, capítulo 9. Vamos a leer 3 versículos solamente. Del versículo, esperen que se me perdió, del 46 al 48. 46, 47 y 48, sí. 3 versículos. Aunque nosotros como comunidad de fe, como iglesia, venimos leyendo algunos versos anteriores a este tema, y por ello ya estamos en contexto del estudio, yo creo que no nos va a costar entrar en tema, no les va a costar entrar en el tema a aquellos que no vienen estudiando junto a nosotros el Evangelio de Lucas. Y el texto, en la traducción que yo tengo aquí para leer, tiene un título, y el título es una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es el más importante? Ese es el título del pasaje. ¿Quién es el más importante? Y voy a leer lo que sucedió. En cierta ocasión, los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante de todos. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, llamó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí. Y si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, que fue quien me envió. El más humilde de todos ustedes es la persona más importante. Hasta aquí es la lectura en esta mañana. El título del párrafo: ¿quién es el más importante? Yo le puse un subtítulo, se lo pongo yo, o sea, no es un subtítulo bíblico o inspirado, sino que me surge a mí. El subtítulo es Estatus e Inclusión. Estatus e inclusión. ¿Quién es el más importante? Estatus e inclusión. Bueno, ¿qué había pasado? Aunque está clarísimo lo que se lee, para que quede más claro aún, voy a relatar así brevemente lo que sucedió. Hay una discusión entre los discípulos. ¿Sobre qué discuten? ¿Y cuál de ellos era, o sería, o debería ser el más importante de todos? La situación esa es percibida por Jesús. Jesús se da cuenta. Jesús interviene. Y lo hace de una manera visual, de una manera dramatizada, ejemplificadora. Llama tanto la atención a Lucas, que es su biógrafo en este evangelio, como a los otros evangelios, porque todos registran el mismo hecho. Y los 3, tanto Mateo, Marcos y Lucas, describen este episodio. ¿Qué hace Jesús? Llama a un niño que quizás estaba cerca, lo ubica a su lado y dice: si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí. Si me acepta a mí, acepta a Dios que me envió. Vayas palabras de Jesús. Y de inmediato
enfáticamente, de manera explícita, clara, el más importante es el más humilde. En otras traducciones dice, el más importante es el más insignificante. Entonces vamos a pensar, luego de esta lectura y de este repaso de la lectura, el primer subtítulo que yo puse, en la primera palabra, estatus. Cuando situamos, nosotros nos imaginamos el escenario, normalmente Jesús y sus discípulos, casi nos imaginamos siempre una situación casi ideal de armonía y de paz. Jesús caminando por algún camino escarpado o en alguna ciudad, con los discípulos siguiéndolo, enseñando a la gente, acercándose, haciendo algún milagro, sorprendidos gratamente todos, pero difícilmente, al menos yo, me imagino como primera idea que se me viene a la cabeza esta discusión de poder. Esta pelea sobre la autoridad, sobre los privilegios, sobre el dominio, pero lamentablemente este tipo de discusiones sucedieron en el seno íntimo de Jesús en más de una oportunidad. Y tristemente siguen ocurriendo entre los seguidores de Jesús hoy. Tristemente. Por eso no está de más que tratemos el tema. No está de más. Hoy vemos, no solamente en lo discursivo, sino con acciones explícitas, concretas, como dentro de la iglesia, a veces, en ocasiones, se naturaliza la manipulación, los gestos de discriminación, violencia. Así que está bien que reflexionemos durante 5 minutos, o quizás 8, no sé, sobre este tema. Pero ya les voy a adelantar mi posición, para que quede claro y no sorprender a nadie. La ambición de poder, el pretender ser más que el otro, el querer tener más privilegios que mi hermano, se encuentra en las antípodas del mensaje de Jesús. En lo opuesto del mensaje de Jesús. El querer yo ser primero, usando al otro como escalón, se encuentra alejado. Quizás por eso estuve pensando en estos días, sigo como eligiendo pertenecer a esta iglesia de Centenario. Porque tenemos muchas cosas que no están claras en nuestro camino de fe. Pero esto está bastante claro entre nosotros, en esta comunidad. Y el estatus, gracias, no es un don. Un don es un regalo de Dios, con los cuales capacita a la iglesia, a los hombres, a los hermanos, a las hermanas. El estatus no es un don. El deseo de poder no figura en la lista del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, allí, pueden revisarlo, chequearlo, no figura. La procuración de rangos, certificaciones de honores, los aplausos, no están señalados en la Biblia como sitios espirituales a alcanzar. Un niño que se halla junto al maestro es mostrado como modelo y se constituye todo un mensaje directo a la discusión de los discípulos en ese momento, que aspiraban a un reconocimiento que los distinga del resto de los discípulos. Ahora, cuando nosotros pensamos en un niño, naturalmente, como vivimos en Argentina y vivimos en el 2021, nos imaginamos un niño hoy. Pero si pensamos en cuál es el concepto de niño del primer siglo, y los niños en aquel tiempo no eran tomados en cuenta socialmente. Eran invisibles,
no tenían derechos. No lo tenían. Si los derechos son del siglo XX, la humanidad debió transitar 2000 años de historia para poder entender este mensaje de Jesús, que ya estaba advirtiendo, reconociendo el valor de un niño y el valor de todas las personas. Pero hoy nos enfocamos, como el ejemplo es el niño, vamos a pensar en el niño. No se lo considera como un modelo de inocencia. Hoy vemos un niño y nos sorprende su inocencia y lo miramos como gratamente y le damos un lugar. No. Eran considerados como inmaduros, ignorantes y con torpeza, porque les faltaba llegar a la categoría, años para llegar a la categoría de ser humano, de individuo, de sujeto. Para la mayoría, los niños eran una molestia inútil, absurda. No conocían la ley porque no sabían leer. Era un costo alimentarlos, sigue siendo un costo alimentarlos, pero era un costo ahí que no gustaba. No se valían por sí mismos. Entonces es muy probable que los discípulos pensaran igual que pensaba la sociedad sobre los niños. Eran invisibles. Estaban allí, eran invisibles. Hubo otras ocasiones de Jesús que se vincula con los niños y los discípulos les prohíben a las madres y sus niños, para colmo, mujeres y niños, les prohíben directamente que se acerquen al maestro, porque el maestro tenía una agenda con los hombres, una agenda de la enseñanza del Padre y una agenda, según los discípulos, una agenda en la cual no entraban las mujeres y los niños. Y Jesús reta a los discípulos y dice: dejen que los niños se acerquen a mí, vengan a mí, dejen que los niños sean niños, y los ampara. Si hay alguien que rompió esta lógica, es el propio Jesús. Es el propio Jesús. El más humilde tiene algo para enseñarnos. En este caso es un niño. Pero Jesús no solamente es capaz de mirar a un niño, sino que es capaz de mirar, como dijimos, a una mujer, sino también es capaz de mirar a quien más necesita, al quien menos valía en toda la sociedad, que eran las personas discapacitadas, o las personas enfermas, o las personas marginadas por su salud, los cuales eran considerados impuros para la ley y para la cosmovisión religiosa, y eran descartados. Jesús rompe con esa inercia y se acerca. Primero los ve, por supuesto, y luego se acerca. Y se anima a tocar a alguien que tiene una enfermedad hipercontagiosa, cuyo tratamiento era abandonarlo a las afuera de la ciudad, como la lepra, a las afuera de la ciudad, sin contacto alguno, ni con su familia, ni con médicos, ni con nadie de la sociedad. Así se vivía y así era considerado natural. Jesús rompe con esa lógica. Hay un autor, Hill se llama, dice: la iglesia está destinada a ser el lugar donde se vive el mensaje del reino. Si no ocurre eso, si solo imita las jerarquías de la sociedad, traiciona al maestro. Traiciona al maestro. Creo que es una lección para nuestras autopercepción de nosotros mismos y nuestras mezquindades. Lo voy a decir con dos ejemplos claros. Creo que claro para mí. Uno lo discutí en familia, por eso dije a Agustina permiso para discutirlo, pedí permiso. No me lo dio, no me lo dio, pero para ejemplificar lo que quiero decir en esta mañana. Yo pienso que
quien llega primero, por ejemplo, a la mesa del almuerzo o de la cena, quien llega primero, tiene el derecho de elegir el peor lugar de la mesa, el más incómodo. Tiene derecho, porque el que llega último le queda una silla. El que llega primero tiene la posibilidad de elegir la milanesa más chica y la empanada más quemada. Quien llega al final, no. O sea, me dijeron de todo en casa. No. Que así no se vive, que nadie te va a entender así, que la sociedad vive con otros valores. Pero es como aceptar nuestra autopercepción y considerar al otro como beneficiario más importante que yo, porque llegué primero, porque pude estudiar más, porque pude trabajar, porque tengo cierta edad, porque tengo ciertas libertades. Quien llega primero tiene el derecho a elegir, cuando trabajo, el estacionamiento más incómodo para salir después. Y si nos vamos a la sociedad, ¿quién llega primero al cine y elige el peor lugar donde se ve la película? Nadie. Entonces, no se puede aplicar, dice. No se puede aplicar. Pero, ¿cuál es mi lógica? Los más entrenados pueden elegir caminar al paso de los más lentos. O sea, yo jugaba al fútbol con el Matadito ahora, cuando era así, el Matadito. ¿Cierto? Él tenía más entrenamiento que yo. Él puede elegir jugar a mi ritmo, porque si no, no me dejaba tocar la pelota en toda la tarde. Yo no puedo elegir jugar al nivel de él. El más entrenado, los más instruidos pueden tener la capacidad de comunicarse con todos. El que tiene un vocabulario más reducido no lo puede hacer. Pueden incluir sin dejar a nadie al margen. Y el más ocupado tiene la capacidad de administrar también sus tiempos y que puede ayudar a todos. Es difícil, pero en definitiva pienso que estando cerca de Jesús podemos ver al niño, es decir, podemos ver al necesitado, al indefenso, a aquel que la sociedad lo considera insignificante, que no tiene nada de valor. ¿Qué lección más importante nos da el Maestro Jesús en esta mañana? El estatus no figura en la lista de fruto del Espíritu Santo. La otra palabra que habíamos puesto subtítulo fue inclusión. Estatus e inclusión. Jesús le dijo a los discípulos: quien acepta a este niño, me acepta a mí. No voy a hacer teología sobre eso, pero pero solo teniendo el amor de Dios y entendiendo cómo nos ama Dios, podemos nosotros tener un acercamiento también a amar a otros. Jesús dijo esto en una sociedad judía del primer siglo, donde la religión central era una serie de actos, méritos y cumplimientos estrictos de la ley. No, rompe la lógica Jesús e incluye a todos en esta propuesta de salvación. Por eso los niños estaban como descartados, por eso las mujeres estaban descartadas, porque las mujeres no tenían acceso a la educación y, como hemos visto,
en otros domingos anteriores, en acceso al templo. No tenían ese acceso. Y eso es otro mensaje, porque la vida cristiana que Dios nos ofrece no se alcanza con hacer grandes méritos. Algo de eso dijo Lucas hoy. No alcanza con grandes esfuerzos, ayunos eternos. No es el pago de nuestro trabajo. La vida que Dios nos ofrece se acepta con una confiada e incondicional aceptación ante la propuesta de Dios. Como los niños. Los niños reciben de sus padres. Acá hay un montón de niños vivos, y muchos acá son padres o son hermanos de mi hermano más hijos. Reciben de sus padres como un derecho, como un regalo adquirido. No hacen méritos, como pretendían los judíos. Como no trabajan, es una carga. Pero desde el punto de vista del niño, es como un derecho asumido que su padre le provee alimento, y le provea amparo y le provea cariño. Cuando eso no ocurre una de las mayores crisis que puede vivir el ser humano, tanto el hombre como la mujer, porque donde va a esperar amparo, encuentra o desamparo o incluso violencia. Así como el niño, sin hacer nada, solo jugando, se considera con el derecho de acercarse a los padres y decirle: papá, tengo hambre. Con esa actitud, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, puede acercarse a Dios y decirle: papá, tengo hambre, yo quiero esa salvación, quiero ese camino, porque no tengo nada para ofrecer, ni trabajo, ni posesiones, ni mérito. De eso se trata la salvación, y de eso se trata la inclusión. Dios, en este caso Jesús, incluye a todos. Hace poco estuve en el Chaco, muchos estuvieron orando por mí, y estaba en una iglesia muy pequeñita, en Nueva Pompeya, esto cerca del Bermejito, es zona del impenetrable, muy llena de niños, y como las iglesias aborígenes, con muy pocos recursos. Pero la verdad que disfruté de ese encuentro plenamente, porque el calor del sol había ya subido a la temperatura, se había ido, estaba de noche y estamos disfrutando al aire libre de un espacio realmente increíble que disfrutamos. Cuando terminamos, un hermano me preguntó si iba a volver. Yo, como tengo varios viajes hechos, una de las cosas que aprendí es: no puedo prometer lo que no sé que voy a cumplir. Entonces, porque ya me ha pasado de prometer y la gente queda esperando, y yo he ido después de 10 años y el hermano me ha reclamado lo que prometí. Les cuento, me da vergüenza contarlo, pero una vez le prometí estaba en una comunidad pílaga, y unos chiquitos estaban jugando con una pelota, a la pelota, con un bidón de 5 litros. Entonces, yo charlé con ellos, y uno me dijo: Don, ¿no sabe quién nos puede regalar un fútbol? ¿Una pelota? Sí, le dije yo, ¿cómo? Yo. Porque era una pelota de fútbol. O sea, ¿cuánto esfuerzo? Nunca se la pude hacer llegar. Nunca, porque nunca más volví a ese lugar. Pero lo vi a ese chico, yo no lo reconocí, por supuesto, y él se acordaba. ¿Se acuerda? Usted nos prometió la pelota. 10 años después. Como lo aprendí a sangre y fuego,
Dije, nunca más prometo. Entonces, el hombre me pregunta, ¿va a volver? No sé, le digo yo. Y él me dice así, lo voy a leer para no decir otra cosa. Me dice, tranquilo, yo espero dormido, me dice. Yo como no sabía qué significaba la expresión esa, tranquilo, yo espero dormido, le volví a insistir, mire, hermano, no sé, y me volvió a aclarar, como un niño que está dormido lo voy a esperar. Bueno, me salvó ahí, que ya nos teníamos que ir, nos seguimos dialogando, pero apenas subí con la camioneta que nos llevaba al lugar donde parábamos, le pregunté a Cristóbal, quien estuvo con nosotros el domingo pasado con la reflexión. Mirá, ¿qué me pasó? Me dijo que me va a esperar dormido. ¿Qué significa? Nosotros decimos sentado o parado o no sé, ¿qué significa? Ah, me dice, hace referencia al Salmo 131. Porque en el Salmo 131, cuando castellano dice un niño recién amamantado, ahí en Wichí fue traducido como un niño que duerme en los brazos de su mamá después de haber comido. Entonces, y me hizo bien leer el Salmo 131 cuando volví a donde estábamos parando. Lo leí varias veces. Tengo una vincha que es linterna, así que leí ese salmo y leí otros y leí otros. Y yo quisiera, como un gesto también, regalarte este salmo y con esto cerramos la reflexión de esta mañana. Salmo 131. Es un regalo. Dice, Dios mío, yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio. No hago alardes de grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. Más bien, me he quedado calmado, me he tranquilizado, como se tranquiliza un niño cuando su madre le da el pecho. Estoy tranquilo, como un niño después de haber tomado el pecho. Israel, pon tu esperanza en Dios ahora y siempre. Lo voy a esperar dormido. Lo voy a esperar con la confianza y con la paz de que nosotros esperamos las promesas de Dios. La lección de hoy, inclusión sí, estatus no. Y mi oración, que Dios te cuide, hermano, que te dé esa paz que tiene un niño cuando duerme, con la panza llena y en los brazos de su mamá. Para esta semana y para cada día de la vida, porque Dios sí nos ha incluido en su plan de amor infinito a cada uno de nosotros. Amén. Nico va a dar unos anuncios y cerramos.